Buenos días, chicos. Muy buenos días, profe Gonzalo Bolaños. Bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales de la última semana de la quinta unidad. Es decir, de que terminamos la quinta unidad el día de hoy. Qué bueno tenerles a todos ustedes aquí. Sí, Matías, qué alegría, ¿no es cierto? Vamos acabando este año, a pesar de las dificultades, estamos acabándolo con altura, ¿sí? Qué alegría poder tenerles aquí. ¿Qué habíamos visto en las otras clases, chicos? Micrófono abierto para el que desee. ¿Qué habíamos visto? Las magnitudes y las velocidades. Las velocidades, la DSDS, que fuerza. cae el manzanazo, que cae el manzanazo. La fuerza versus magnitudes. Muy bien, Juan Carlos, muy bien Matías, muy bien Edison, muy bien todos los que participaron. Habíamos visto velocidad, ¿no es cierto? Habíamos visto qué es la velocidad, qué es la rapidez. Y habíamos comenzado a hablar de vectores, desplazamiento, muy bien. Habíamos comenzado a hablar sobre vectores, ¿no es cierto? Y habíamos definido que un vector es el que tiene una magnitud, una dirección y un sentido. Eso quiere decir que esos tres componentes me ayudan a definir qué es un vector. Habíamos empezado a hablar de fuerza, ¿no es cierto? Y habíamos visto que la fuerza es el producto o la multiplicación de la masa por la aceleración. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y la aceleración es el cambio de la velocidad en un tiempo determinado. Además, habíamos definido que la gravedad es una aceleración, ¿no es cierto? La gravedad es conocida como la aceleración de la gravedad, que tiene un valor universal de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Pero ahora vamos a definir unas leyes, las leyes que rigen a todos los cuerpos que se encuentran en el universo. Se llaman las leyes de Newton. Así que vamos a proyectarles la pantallita. Entonces, como les había dicho, a ver, pongámosle. Los temas que vamos a ver de la fuerza, o sea, la primera ley de Newton, la segunda ley de Newton y la tercera ley de Newton. Y vamos a ver cómo estas leyes ahora hacen que cambien los desplazamientos de los vehículos o de los objetos que nosotros vamos a estudiar. Entonces vamos a ir estudiando cada uno de ellos. Recordemos la fuerza, ¿no es cierto? La fuerza era la masa por la aceleración. Y ahora vamos a ver la primera ley de Newton. Y la primera ley de Newton se llama la ley de la inercia, ¿sí? Desde ahora vamos a acordarnos que es la primera ley de Newton o la ley de la inercia. La definición de la primera ley de Newton es la siguiente. Si sobre un cuerpo no actúa ningún otro, este permanecerá indefinidamente moviéndose en línea recta con una velocidad constante, incluyendo el estado de reposo, que equivale a velocidad cero. Mire lo que nos dice nuestro amigo, el oso de Bonais, de los Bonaiseros, dice, en ausencia de una fuerza neta, un cuerpo continuará con su movimiento original en línea recta y con velocidad constante. Ahora veámosle al perrito que me parece que se llama Snoopy, ¿no es cierto? Le tiene su dueño él está sobre la cabeza de su dueño y su dueño va corriendo, pero su dueño se frena. Pero sin embargo, el perrito va a continuar desplazándose con la misma velocidad con la que iba corriendo su dueño en una línea recta, ¿sí? Esto se llama la inercia. Recordemos otro ejemplo de inercia. Imaginémonos de que nosotros nos encontramos en una pista de hielo, ¿sí? Y no hay casi nada de rozamiento. Casi nada de rozamiento. ¿Qué es lo que sucedería en esta pista de hielo? Nosotros nos desplazaríamos en línea recta, ¿no es cierto? En línea recta sin que haya nada que nos detenga. O sea, si no hubiera una pared o algo que nos impida seguir avanzando, nosotros nos desplazaríamos con la misma velocidad en una línea recta, ¿sí? Entonces, la primera ley de inercia de Newton nos dice que a menos de que haya otro cuerpo que evite que tú te sigas moviendo o una fuerza que te detenga, tú vas a continuar desplazándote con la misma velocidad en una línea recta, incluido el estado de reposo. Es decir, que cuando nosotros estamos parados, sin movernos, estamos aplicando la primera ley de Newton, porque nuestra velocidad es cero, ¿sí? Nuestra velocidad es constante, es cero. A ver, chicos, yo quiero que ustedes me digan algún ejemplo de una inercia. Dígame, cualquier persona, a ver. Inercia. ¿Quieren que les dé otro ejemplo? Ya verán. Por ejemplo, estamos en el bus, ¿no es cierto?
el bus está desplazándose a 40 kilómetros por hora, ¿sí? Y de repente el bus frena, el bus pega un frenazo, pero sin embargo tu cuerpo tiende a irse hacia adelante, ¿no es cierto? Porque por el frenazo. Eso es inercia. El bus, que era el transporte, que era como el niño que se encuentra cargándole al perrito, estaba a una velocidad y se detuvo, ¿no es cierto? Pero tú, que estás dentro del bus, aún mantienes la velocidad que tenía el bus, ¿sí? Es decir, los 30 kilómetros por hora, sigues tú teniendo esa velocidad y por eso tu cuerpo se va hacia adelante, porque tú mantienes una inercia, ¿sí? Esos son los ejemplos de la inercia, eso es como actúa la inercia. No se olviden estos chicos porque hasta la universidad van a ocupar primera ley de Newton, ley de la inercia. Y ahora vamos a ver la segunda ley de Newton o principio fundamental de la dinámica. La definición es que a una fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo. La constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo, de manera que podemos expresar la relación de la siguiente forma. Aquí parte la definición formal de la fuerza. Recordemos de que la fuerza es la masa por la aceleración. Si nosotros definimos un cuerpo que tiene una masa constante, como nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Nuestro cuerpo no pierde masa, en teoría. Nos quedamos con la misma masa. Por ejemplo, yo debo pesar unos 50 kilogramos, más 55 kilogramos. Pero cuando yo me desplazo de un lado a otro lado, puede ser por acción de una fuerza externa o porque yo quiero moverme por mis pies, voy a cambiar la aceleración, ¿no es cierto? Entonces voy a ir más rápido o más lento. Por lo tanto, voy a acelerar más, correr un poco más rápido o ir un poco más lento. Entonces, mi masa es constante. A esto es lo que nosotros definimos en donde dice la diapositiva, la constante de proporcionalidad de la masa del cuerpo, ya que mi masa es constante, nuestra masa es constante. Entonces, vamos a definir de que para estos ejemplos, la masa de cualquier cuerpo que yo esté analizando no va a cambiar, se va a mantener constante. Lo único lo que va a cambiar es la aceleración. Es decir, que la fuerza que yo vaya a aplicarle a un cuerpo va a estar en función simplemente del cambio de la velocidad o la aceleración que este cuerpo tome. O en el caso contrario, la aceleración que tome este cuerpo, la aceleración si va a ir más rápido o más lento en función de la aceleración, va a estar en función de la fuerza que yo le aplique. Es decir, a la caja que nosotros vemos de ejemplo, siempre va a tener 1 kilogramo de peso. Siempre, para el ejemplo, ¿no es cierto? Puede tener muchos más, pero para el ejemplo siempre va a tener 1 kilogramo de fuerza, de peso. Depende de la cantidad de fuerza que yo le aplique, puede ser, por ejemplo, 5 newtons, sabiendo que va a ser 1 kilogramo de fuerza, de peso, lo que va a cambiar va a ser la aceleración, ¿no es cierto? La aceleración va a ser mayor o menor. Y en el caso contrario, en el otro lado del ejemplo que estamos viendo, puede que la aceleración sea 10 metros sobre segundo cuadrado y el kilogramo siempre va a ser 1. Por lo tanto, la fuerza va a ser 10 newtons. Entonces, ¿qué quiere decir? De que la masa va a ser constante, pero la aceleración va a variar en función de la fuerza que se le aplique. ¿Sí? Pregunta, chicos. Repito si es necesario. Ya, sigamos. Y la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton es muy interesante porque se llama el principio de acción o reacción. ¿Qué pasa cuando tú le empujas pateas una pelota? ¿Sí? Vas a patear una pelota, ¿no es cierto? Cuando tú pateas una pelota y tú fallas en el momento de patear una pelota, tu pie se va de largo, ¿no es cierto? Y te puedes caer o te puedes lesionar. Pero ¿qué pasa cuando tú pateas la pelota y le das a la pelota? Es como que tu pie se queda en el mismo lugar, ¿no es cierto? Tú le pateas y el pie se queda en el lugar donde pateaste la pelota o inclusive tiende a regresar un poquito tu pie después de patear la pelota. ¿Qué nos dice la tercera ley de Newton? Si un cuerpo A ejerce una acción sobre un cuerpo B, veamos de que el cuerpo B es la pelota, ¿ya? El cuerpo A es nuestro pie. Este realizará sobre A otra acción igual y de sentido contrario. ¿Qué quiere decir? De que, por ejemplo, yo le pateé a 5 newtons de fuerza a mi pelota, ¿sí? Y miren, nos da esta longitud roja de fuerza de A sobre la pelota. El cuerpo B, que es la pelota, nos regresará una fuerza de igual magnitud, o sea, de la misma longitud de la línea roja, pero para el sentido contrario. Es decir, de que la fuerza que tú le aplicas a la pelota es la fuerza que te va a regresar la pelota a ti en el mismo momento. Y por eso es que cuando tú pateas la pelota, el pie se te queda en el mismo lugar.
o te regresan un poquito, ¿no es cierto? Porque es como que se anularan las fuerzas. Entonces, esta es la ley de acción. Igual cuando tú golpeas una mesa, así, cuando estás enojado, has visto que a ti te duele. Si no tuvieras una ley de reacción, o sea, solo romperías la mesa y nada más. Pero la mesa también está haciendo una fuerza sobre tu mano y por eso también te duele la mano. Eso es fundamental en las leyes de la física. O sea, toda ley, toda fuerza que tú apliques va a tener una reacción hacia ti en sentido contrario. Por eso, el peso que es la masa por la gravedad y está hacia abajo, tiene una fuerza de reacción que se llama la normal. Y la normal es en sentido exactamente contrario al peso, ¿sí? Entonces, esas son las leyes que vamos a evaluar. Un ejemplo para que nosotros podamos entender cómo se aplica la ley de acción y reacción en esta física es la siguiente. Por ejemplo, tenemos un globo de aire, ¿no es cierto? Está llenito el globo de aire, ¿sí? Está lleno el globo de aire. Y nosotros decidimos abrirle esta válvula de paso que está acá. Sí, puede ser una válvula de aguja. Entonces, el aire que estaba dentro del cuerpo va a permitir que este vehículo se desplace hacia la derecha. Pero a su vez, en función de la fuerza que el aire sale, va a irse hacia el sentido contrario. Entonces, este aire que estaba para un lado, que era una fuerza que se iba por un lado, va a permitir que el cuerpo se desplace hacia otro. Entonces, si nosotros nos podemos a hilar mucho más fino, la ley de acción y reacción se aplica en todos los campos de nuestra vida. Por ejemplo, en un motor, ¿sí? La ley de acción es la fuerza que tú no se puede ser que tú le inyectas el combustible a tu vehículo. Y la reacción es el torque que te produce el vehículo para poder desplazarte. Entonces, todo en la vida está involucrado en la fuerza de acción y reacción. Entonces, por ejemplo, hay otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo, perdón. Por ejemplo, cuando nosotros queremos dar un salto hacia arriba, nosotros estamos empujando el suelo, ¿no es cierto? Porque nuestros pies empujan el suelo para que nosotros podamos saltar. La reacción del suelo es de que nos bota hacia arriba, porque obviamente el suelo es una masa mucho más grande, ¿no es cierto? Mucho más grande que nosotros. Por lo tanto, el suelo casi no se va a ver inmutado, pero nosotros sí vamos a tener la potestad de poder separarnos un poco o levantarnos un poco del mismo. Entonces, miren cómo están todos los ejemplos. A ver, alguien deme un ejemplo de la acción o reacción y yo les digo si está bien o está mal. Dale, actuemos. No tengan vergüenza. No importa. Si nos equivocamos aquí lo arreglamos. O dedocracia. A ver, veamos. Entonces yo te voy a hacer actuar, ¿ya? A ver, Iker Paredes. Un ejemplo. Eric. Señor Paredes. Dale. Dale, Eric. Actúa. Dime un ejemplo de ley de acción o reacción. Dicen sería un cohete. Un cuerpo ejerce una acción sobre todo el cuerpo B. Este realiza sobre A Sí, está muy bien. Pero otra acción igual y de contrario. yo quiero que tú me digas un ejemplo. No que me leas. Dime un ejemplo. Dicen hizo un ejemplo. Es un cohete. Un cohete. Por ejemplo, puede ser un cohete. ¿Qué es lo que sucede con el cohete? El cohete tiene el El combustible. propulsor empuja el suelo Perfecto. y él se le... Ajá. Y él permite que se desplace, ¿no es cierto? Que vaya hacia arriba. Otro ejemplo. Está en todo en la vida. Un empujón. Caminar o botear un balón. Con una pelota de básquet, cuando Perfecto. le rebota. Perfecto. Vamos a imaginarnos la pelota de básquet, ¿no es cierto? La pelota cuando golpea el suelo está golpeando primero con la masa de la pelota y la aceleración de la gravedad y quizá con la fuerza que tú le empujaste hacia el suelo, ¿no es cierto? Cuando golpea el suelo, el momento que golpea el suelo, Una silla. va a haber una fuerza hacia el suelo, ¿no es cierto? Pero el suelo te va a responder con una fuerza hacia arriba y por lo tanto la pelota va a rebotar. Muy bien. Otro ejemplo, tal vez. Sentarse.
¿Perdón? Entonces en una silla. Eso, también. Por ejemplo, nadar, ¿sí? Imaginémonos qué nos pasa en nuestras manos, ¿ya? Nosotros empujamos el agua, ¿sí? El agua, yo le empujo el agua y el agua me empuja a mí hacia adelante, ¿no es cierto? Yo le empujo el agua hacia atrás y el agua de su fuerza de reacción me empuja a mí hacia adelante, ¿sí? ¿Sí se imaginan? Sí, perfecto. A ver, y ahora veamos un ejemplo de la segunda ley de Newton. ¿Alguien puede decir cuándo se aplica, cuándo hay un cambio de aceleración en una fuerza? A ver. En el cajón. Ya, bien, cuando tú empujas, Trato de mover. ¿no es cierto? Cuando tú le empujas el cajón con una fuerza, el cajón se va a ir bien rápido, ¿no es cierto? Hacia adelante o hacia atrás. Perfecto. ¿Y la primera ley de Newton de la inercia, algún ejemplo? ¿Alguien más? El rato que corre disminuye la velocidad. No, recuérdate que la inercia es cuando tú te mantenías a una velocidad constante en línea recta, si no hay un cuerpo que te evite que te muevas. Por ejemplo, imaginémonos una canica, ¿ya? Una canica que se encuentra en un pedazo de tierra y no hay muchas piedritas. Si tú le dejas a la canica puede estar muchísimo tiempo rodando. O cuando tú pones una canica sobre un espejo, ¿sí? No sé si ustedes han puesto sobre un espejo. Ustedes le mueven a la canica y la canica sigue moviéndose hasta que haya un cuerpo que le evite que continúe con su desplazamiento. Es porque no había ningún cuerpo, quizá el rozamiento, pero muy leve, que evite que su trayectoria o su velocidad cambie y por lo tanto se movía a una velocidad constante. ¿Sí está claro, chicos? Sí. Ya. Sí. Ahora vamos a ver qué es el movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme, como su nombre dice, es primero una línea recta y segundo que tiene una velocidad constante. Si tiene una velocidad constante, quiere decir de que no aceleró ni se frenó. Y cuando tiene una velocidad constante, va a tener las siguientes gráficas. Primero, podemos ver nosotros nuestra moto, ¿no es cierto? Nuestra moto en un tiempo cero se mueve con una velocidad en una línea recta. Nuestra moto en el tiempo 1 se sigue moviendo con la misma velocidad en una línea recta. Por lo tanto, la gráfica de la velocidad, voy a rayarles para que ustedes puedan verme. Déjenme coger el plumero. Acá lo tengo en color rojito. La gráfica de la velocidad en función del tiempo, miren, en el eje de las 10 tengo la velocidad y en el eje de las X tengo el tiempo en segundos. Como su velocidad es constante, en función del tiempo va a ser una línea recta, ¿no es cierto? Va a ser toda una línea recta. ¿Por qué? Porque su velocidad es constante. Y si su velocidad es constante, por lo tanto, su desplazamiento va a ir aumentando en función del tiempo, ¿no es cierto? Porque va a irse yendo más rápido, ¿sí? Perdón, disculpen, no va a irse yendo más rápido. Va a ir aumentando su desplazamiento, aunque su velocidad sea constante, ¿no es cierto? Porque vas a ir avanzando, tienes una velocidad, vas a ir avanzando. Por lo tanto, aquí tenemos la posición o el cambio de lugar en función de los tiempos. Por lo tanto, vas a ir aumentando tú el espacio recorrido en función de un tiempo. La característica del movimiento rectilíneo uniforme es de que su trayectoria es una línea recta y que va aumentando en función del tiempo a una velocidad constante. Ojo, la aceleración es cero, porque no hay cambio de velocidad. Solo cuando haya cambio de velocidad quiere decir que la aceleración es diferente de cero. Y el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuál es la característica? Que primero sigue siendo una trayectoria recta, porque es rectilíneo, uniforme, porque va a variar en función de la aceleración. ¿Qué quiere decir que sea uniforme? Que la aceleración va a ser constante, pero la velocidad va a ser variable, va a ser diferente. Porque cuando tú le aplastas el acelerador a tu carro, la velocidad no se queda constante, ¿no es cierto? Sino que va aumentando la velocidad progresivamente. Y cuando tú le frenas, la velocidad va a ir disminuyendo progresivamente, ¿sí? Entonces, vemos, por ejemplo, que la aceleración aquí dice constante y vemos que en el tiempo de 2 segundos, la velocidad pasó de 10 metros sobre segundo a 25 metros sobre segundo. Quiere decir de que ha aumentado 15 metros sobre segundo. En otros 2 segundos, la velocidad pasó de 25 metros sobre segundo a 40 metros sobre segundo. Quiere decir de que aumentó 15 metros sobre segundo.
Y en los terceros 2 segundos, la velocidad pasó de 40 metros sobre segundo a 55 metros sobre segundo. Quiere decir que aumentó 15 metros sobre segundo. Si ustedes se fijan, las variaciones en un tiempo constante son las mismas. Miren, en 2 segundos cambió 15 metros sobre segundo, en 2 segundos 15 metros sobre segundo, en 2 segundos 15 metros sobre segundo, porque su aceleración es constante, ¿sí? Siempre le mantuvo el pie en el acelerador, no le alzó ni le bajó, le tuvo ahí mismo. Y por lo tanto, siempre va a tener esa misma variación en un tiempo definido, gracias a que es uniformemente variable. Su velocidad sí cambió. Fíjense, cambió de 10 a 25, de 25 a 40, de 40 a 55, pero su variación, el delta V que nosotros vemos acá abajo, siempre va a ser el mismo porque su aceleración es constante. Vamos a ver un simulador. Veamos si nos ayuda nuestro buen simulador de nuevo, ¿ya? Déjenme salir de esto. Déjenme salir un ratito. Preguntas hasta aquí, chicos. No, listen. Chévere. No, Licen. ¡Todo bien! Buenazo, chicos. Eso es lo importante de que vayamos aprendiendo. Veamos las caritas hasta que se abra nuestro simulador, ¿ya? Entonces, hemos visto que la acción de una fuerza, que puede ser la aceleración, en función de la aceleración, nos ayuda a que cambie nuestra velocidad, ¿no es cierto? Qué chévere que es ir conociendo la mecánica, ¿sí? La física, sobre todo. Es un campo precioso. Entonces, vamos viendo el movimiento, ¿ya? Sí ven, ¿no es cierto? ¿Todos ven la pantalla, la simulación? Sí, listen. Ya. Sí, listen. Vamos a poner los valores, las masas y la rapidez para otorgando. Entonces, primero le voy a dar un movimiento, ¿ya? Le voy a dar un movimiento, imagínense que solo estaba moviéndose. ¿Ya? Está moviéndose ese cuerpo. Está a 11.5 metros sobre segundo. Si no hubiera nada en su trayectoria, este cuerpo permanecería siempre a 11.5 metros sobre segundo, como nosotros vemos acá arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que es la primera ley de Newton, ¿no es cierto? Inercia. Si no existe otro cuerpo que produzca que se detenga el movimiento, siempre se va a mover a la misma velocidad, a línea recta. Está pasando eso, ¿no es cierto? Misma velocidad, línea recta y no se detiene el cuerpo. Segunda ley de Newton. La masa, ¿sí? La masa es constante y puede variar en función de la fuerza, puede variar la aceleración en función de la fuerza que tú le apliques. ¿Sí? Vamos a aplicarle una fuerza, ¿ya? Aquí está el señor que le aplica la fuerza. Miren cómo cambia su velocidad. Miren cómo va aumentando. ¿Qué es lo que está sucediendo? La aceleración está variando y por lo tanto su velocidad también va a variar, ¿no es cierto? Miren, segunda ley de Newton. Estoy aplicando una fuerza. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Chicos, ¿no les escucho? Sí, listen. Sí, Sí, listen. ¿Todo bien? sí. Perfecto. Ya, miren qué es lo que sucede si le pongo en sentido contrario. Vamos deteniendo. ¿Sí? Y la tercera ley de Newton, la ley de acción y reacción, la podemos ver aquí. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa si yo le aplico una fuerza? Le estoy aplicando una fuerza para un lado y el cuerpo me está dando una fuerza en sentido contrario de las mismas magnitudes hacia mí, ¿no es cierto? Miren cómo vamos viendo, ¿sí? Vamos a ver la suma de fuerzas. En este caso está así. Miren, ahí tenemos la misma cantidad de fuerza para un lado como para el otro lado. ¿Qué pasa si no hubiera fricción? Si no hubiera fricción, miren, solo se desplazaría para un lado. Y vamos a ver la aceleración. Vamos a poner todos los valores para que podamos ver, ¿ya? Miren, estoy empujando este cuerpo. Miren cómo varió la aceleración arribita. Miren cómo va variando 8 y miren cómo varió la rapidez. Si tú le aplicas una fuerza de 500 newtons, ¿se fijaron? Vamos a darle una fuerza en sentido contrario. Miren cómo va disminuyendo la rapidez y miren la aceleración es de menos 7,6 metros sobre segundo hasta que llega a 0 y comienza a desplazarse hacia el otro lado. ¿Sí? Entonces miren chicos cómo se va aplicando.
Perfecto, chicos. Eso es, muchachos. ¿Dudas? Por favor. ¿Dudas? Nos quedan 5 minutos de clases. ¿Dudas? No, listen. No, nada. Nada. No, Perfecto. no, Entonces vamos a no. ver qué tareita tenemos, ¿ya? La última tarea de la unidad, chicos. La última. Vamos a ver aquí las actividades. La tarea que estaba en el clase. Es la tarea que estaba en el Claro, exacto. Yo ya le subí la tarea, ¿no es cierto? Y estaba planificada. La tarea es resolver, Zoom. claro, sí, resolver las actividades de desarrollo de destrezas de la unidad. Está en el libro del Ministerio de Educación Pública que ustedes pueden ingresar por internet, pero también les subí una foto. Es la página 190 y 191. La tienen que entregar hasta el siguiente lunes. Fecha tope, chicos, porque ya subo notas este fin de semana. Solo voy a dejar... ¿De qué dicen? ¿Perdón? ¿Perdón? Nada, Liz. Ya. Entonces ya está la... ¿Qué son páginas del libro? Y son páginas de... Sí, en el libro. Y ya le subí en el Classroom por si acaso. Ya le subí en el Classroom para que si no tienen el libro puedan solo descargarse de ahí y poder resolverlas. Pero chicos, deben hacerlo a mano. Eso es, chicos queridos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profe Gonzalito. Ya, Brian, gracias. Nos estamos viendo luego. Cualquier duda, chicos, no duden en escribirme. Les mando un abrazo grande en sus casas y espero que se encuentren muy bien. ¿Sí?